militantes. Primero era para presionar, el pretexto era ese, ¿no? Presionar al Tribunal Supremo Electoral y lograr que lo habiliten nuevamente como candidato a la presidencia en las elecciones del 17 de agosto. Después ya la protesta fue degenerando en una demanda por la renuncia del presidente Luis Arce. El hecho es de que se sumaron casi 20 y tantos bloqueos en diferentes puntos de la carretera y violentos, como siempre, provocando en las últimas horas, los últimos días, 5 muertes. 4 de ellos policías, un civil, pero además también ayer se conoció la muerte de un joven adolescente, terminando la adolescencia, de 17 años, todavía en el colegio. 4 de esas 5 muertes en Yayagua. En realidad, pues 6. Me estoy olvidando. Estoy hablando de uno más que es el joven, el estudiante. 5 de las 6 muertes en Yayagua, con disparo de arma, pero otros con una crueldad terrible. A piedrazos uno de ellos, el otro con una dinamita explotada en su estómago. Y lo estoy diciendo así, con ese detalle horrible, cosa que aquí generalmente no hacemos, porque yo no sé si que esto puede ser suficiente o algo más tendremos que esperar para poner fin no solamente a la violencia que se genera desde el Chapare a la cabeza de Evo Morales, sino a la violencia que ha sido consentida absolutamente por todos los que están en este momento en el gobierno, que parece que lo han conocido recién a Evo Morales, que no saben nada cuando han sido cómplices y han alentado exactamente la misma violencia que hoy están censurando. Estoy hablando sí del presidente Luis Arce, de todos los ministros que están ahí, la mayoría de ellos acompañando a los gobiernos de Evo Morales desde 2006. Sería bueno que recordemos que antes incluso de que Evo Morales llegue al poder, ya se sabía, y lo hemos repetido aquí más de una vez, cuál era el carácter violento de ese liderazgo de Evo Morales en el Chapare. Y voy a traer a colación lo ocurrido en octubre de 2010, cuando matan de la manera más terrible a los esposos. Aquí lo tengo el nombre porque quiero hacer cuestión de decir. David Andrade tenía 26 años, el teniente, y a su esposa Graciela Alfaro, que solo tenía 19 años. También había un bloqueo desde septiembre. Están tratando de pasar por ese bloqueo porque Graciela tenía que llegar a Cochabamba a seguir sus estudios, él tenía que continuar, era de parte del equipo de las tareas de erradicación, tareas conjuntas que se llamaban, para erradicar los cultivos excedentarios de cocas de Chapare. Los interceptan, los llevan a una escuelita que utilizaban como la cárcel sindical, por decirlo de alguna manera. Los someten a una tortura impresionante, la violan hasta que se cansan. Lo voy a decir así de manera cruel para que sepan que esto ya venía desde antes que sea elegido. Delante de su esposo, al que después lo rematan con un picotazo en la cabeza, y a ella también la rematan, la rematan, y ¿qué más te puedo decir? Los entierran en una fosa común. No fueron los únicos. También matan en esa oportunidad a los sargentos Gabriel Chambi, Silvano Arroyo. Se supo y fue confirmado por testigos de ahí mismo, de la misma gente, una de ellas porque dice que no podía dormir después de haber visto lo que ocurrió, que los cabecillas, los que alentaron toda esta barbaridad, fueron nada menos que Margarita Terán, tenía 18 años en el momento, era la presidenta de la Federación de Mujeres del Trópico de Cochabamba, y Leonardo Romero, de 55 años, que era el corregidor de Vichita, que era donde ocurrió todo, el lugar donde ocurrió todo. Con la máxima autoridad, Evo Morales, y en su momento están textualmente dichas las cosas ahí, que les dijo, bueno, ahí se los dejo, hagan lo que quieran más o menos, y se fuera diputado. Eso quedó en la historia. Y yo siempre digo, a pesar de que se sabía que ese era el carácter violento, fue presidente y durante más de una década, aplaudido, consentido. Ahora resulta que como está arrinconado en el Chapare, todos los que estaban y que fueron cómplices de ese gobierno, de los varios gobiernos de Evo Morales, están pero espantados supuestamente, ¿no?
y sin tomar la decisión final de verdad de detenerlo, pese a todas las denuncias que hay en su contra. El mismo candidato oficialista, Eduardo del Castillo, ha dicho que no es en este momento, no están las condiciones dadas como, estoy diciéndole mis palabras, para entrar al Chapare y detenerlo a Evo Morales, porque lo importante es asegurar las elecciones generales. Lo mismo ha dicho el presidente, ¿no? Con esta convocatoria del Tribunal Supremo Electoral que se ha realizado aquí para garantizar las elecciones aquí en Santa Cruz, perdón, no dije aquí en Santa Cruz. Lo mismo están diciendo muchísimos más, hay que aprobar los créditos para garantizar las elecciones generales, lo ha dicho también el candidato Samuel Doria Medina. Hay que evitar presionar en este momento porque se puede generar más violencia si lo detienen a Evo Morales. No solamente lo ha dicho del Castillo, también hay otros voceros desde el gobierno central y miren ustedes, paradójico, hasta voces de los que se llaman de la oposición. Estoy hablando solamente de lo ocurrido con Andrade, pero puedo hacer, y estoy haciendo un recuento que después lo voy a compartir, de todos los hechos de violencia que han ocurrido a lo largo de estos casi 20 años. Hechos de violencia directos, como los de Andrade, antes del gobierno, sí, pero los que han venido después, ustedes se acordarán la represión en Chaparina, lo que ocurrió en La Calancha, lo que pasó en Cochabamba, en la ciudad, cuando llegaron de vista, en ese momento eran cocaleros todos unidos, pidiendo la renuncia de Manfred Reyes Villa y ahí lo mataron a Cristian Urresti. La muerte del viceministro del Interior, Illanes, me imagino que también se acordarán, tenía ¿cuántos? 55, 57 años, había ido a mediar justamente por otro bloqueo y ojo, esta vez no eran cocaleros, eran los mineros, cooperativistas mineros aliados de Evo Morales y lo mataron así de la manera más cruel después de 7 horas de tortura al viceministro Illanes. Me puedo acordar de la matanza aquí en el Hotel Las Américas. Tengo, ¿saben qué? Un montón del primer preso político, don José María Bacovic, de lo que le hicieron a su mismo militante, Marco Antonio Aramayo, del Fondo Indígena. Les digo de verdad, tengo recuento estoy haciendo. Por el amor de Dios, que dejemos de ser o de consentir a los cínicos que hay en este país y que están apareciendo ahorita supuestamente defensores de la banderita blanca, queriendo pintarse de pacifistas, queriendo pintarse de demócratas cuando en realidad no lo son. Y remarco, y aquí de verdad que me voy a detener, pues me estoy tomando más tiempo del que debo, remato con lo siguiente. Ya sabemos quiénes son y cómo actúan. No es una cuestión solamente de que hay un conflicto y una pelea y que ahí accidentalmente alguien muere. No, son muertes cruentas. No les basta acabar con la vida de una persona. Tienen que masacrarla. Es como si gozaran con esa crueldad. Ya sabemos que son así. Para mí el gran problema está en el otro lado, en todos los que se dicen pacifistas, demócratas, que no están dispuestos a consentir la violencia, que en este momento continúan sentándose con los responsables de esa violencia bajo el pretexto de que lo que hay que hacer es garantizar las elecciones generales, cuando esa es una responsabilidad que debería de darse y cobrársele al gobierno y al Tribunal Supremo Electoral sin ningún tipo de chantaje, ni caer en el chantaje de los que han sido, y no me queda la menor duda, van a seguir siendo violentos. Davico, vámonos al corte, enseguida, perdón, ¿ya? Me voy a calmar, voy a respirar, voy a contar hasta 1000 y voy a volver un poquito más serena. Vamos, David.